Bien, la situación actual de Taiwán está en boga en cuanto a la guerra comercial entre la República Popular China y los Estados Unidos. Tiene como eje central este territorio que está ubicado en el mar de la China Oriental, como parte de lo que es la plataforma continental de la República Popular China. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo se inició ese conflicto en esta región? Primero vamos a hablar los antecedentes históricos, cómo esta isla está vinculada con China. Bien, los primeros habitantes de estas islas no eran chinos, sino eran aborígenes de origen austranesios, que son los habitantes de las Polinesias, que bueno, lo habitaron durante los principios de la migración humana. Los primeros europeos en avistar la isla de Taiwán fueron los portugueses, que ellos le dieron el nombre de Formosa, que significa hermosa en español. Pero los primeros que se establecieron en la zona fueron los españoles, como parte de su zona de influencia, desde las islas Filipinas, que son las que era la colonia española más cercana a Taiwán. Posteriormente, a mediados del siglo XVII, llegaron los holandeses y expulsan a los españoles. Después llegan los chinos, ya en ese tiempo gobernaba la dinastía Ming, y por medio de un líder pirata llamado Koxinga, expulsa a los holandeses en 1680. Y ahí comienza la influencia china en la isla de Taiwán, que ese fue el nombre que le colocaron los chinos. Permaneció esta situación bajo el dominio de la dinastía Ming hasta 1770, cuando son derrocados por la dinastía Qing, que fue la última dinastía que gobernó China, hasta 1911, cuando es derrocado por el partido Kuomintang, dirigido por Sun Yat-sen. El Kuomintang era el movimiento republicano nacionalista que va a estar muy vinculado a la historia de Taiwán. ¿Por qué? Porque en la China continental era un país que estaba debilitado. Había territorios que estaban bajo dominio de los extranjeros, por ejemplo. Hong Kong estaba bajo dominio inglés desde la década de 1850. Los rusos habían hecho incursiones desde Siberia y le habían quitado territorio a los chinos en la región de Manchuria. Y Japón, que ya había roto su autoaislamiento desde el siglo XVI para evitar la influencia de las potencias coloniales europeas, y se abrieron a la modernización y se convirtieron en una potencia y terminaron dominando territorios en China. Entonces China estaba en una mala posición a nivel internacional y eso llevó a que tuvieran guerras civiles en la década de los 20 y los 30 entre el Partido Comunista Chino, dirigido por Mao Zedong, y el Partido Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek. Al mismo tiempo, desde 1934, hubo el incidente del puente de Marco Polo, que fue lo que inició la guerra chino-japonesa, que terminó acrecentándose en 1937 con la captura de la ciudad de Nankín. Al estar ese tercer actor del conflicto, los chinos, divididos entre el Kuomintang y el Partido Comunista, hicieron un frente común para enfrentarse a los invasores japoneses. Y se mantuvo esta situación hasta 1945, al enlazarse con la Segunda Guerra Mundial, que se inició en Europa en 1939, y el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, que fue cuando entra Estados Unidos en la escena. Cuando lanza las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, sobre un Japón que ya estaba militarmente derrotado, que fue un mensaje de parte del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, al líder soviético Joseph Stalin, para evitar que los soviéticos avanzaran sobre Asia Oriental. Entonces, las repercusiones de la rendición japonesa llevó a que los chinos volvieran a enfrentarse entre ellos mismos, a rendirse los nipones. Y se mantuvo esa situación desde el mismo 1945 hasta 1949, cuando los comunistas dirigidos por Mao Zedong derrotan a las fuerzas de Chiang Kai-shek y estos últimos se retiran a la isla de Taiwán. Los comunistas chinos no tenían fuerzas para terminar de aniquilar al Kuomintang y deciden consolidar su poder en la China continental. Pero ya en ese contexto estaba la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Todavía la Unión Soviética tenía buenas relaciones con China, la China comunista. Y al año siguiente estalla la Guerra de Corea. Todos estos conflictos que hay en Asia Oriental, por ejemplo la Guerra de Corea, la posterior Guerra de Vietnam en la década del 60,
están relacionadas en cuanto a la lucha ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el capitalismo y el comunismo respectivamente, como parte de dividir al planeta, que no piensen por sí mismos, sino que crean en ideologías foráneas por parte del nuevo orden mundial. Y así se manejaron bajo este método, y China fue un escenario más. Ahora esa tensión entre China y la China nacionalista en Taiwán y la China comunista en el continente se mantiene hasta el día de hoy. No se llegó a un conflicto directo como pasó en la guerra de Corea entre 1950 hasta 1953, pero sí fue paz armada. ¿Qué quiere decir esto? Que se quedaron en una situación de que, bueno, ¿quién va a lanzar el primer golpe? Y se limitaron a hacer incursiones por ambas partes, las armadas pues, de ambas Chinas y las fuerzas aéreas, sobre todo por la disputa de unas islas ubicadas en el estrecho de Taiwán, que por unas islas llamadas Isla de Pescadores, que una parte la controla Taiwán y otra parte la controla China. Y es normal que ahí habían incursiones a lo largo de la década de los 50 y los 60. Y el papel de los Estados Unidos fue de protección a Taiwán. Hasta 1974. ¿Qué ocurrió allí? Ese mismo año mueren tanto Mao Zedong como Chiang Kai-shek por meses de diferencia. El nuevo liderazgo de la China continental hace acuerdos con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, lo que es la llamada política del ping-pong. Llega el presidente de los Estados Unidos, habla con los líderes del Partido Comunista Chino para restablecer relaciones diplomáticas. Y Estados Unidos reconoce a la República Popular China y le quita el reconocimiento diplomático a Taiwán, limitándose solamente a relaciones a nivel de consulado, y le quitó el asiento de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero establecieron la política de ambigüedad estratégica. ¿En qué consiste? De que Estados Unidos se comprometía a defender a Taiwán si la China continental resolvía la situación de Taiwán por la fuerza. Pero le dejaban en claro a los taiwaneses de que tenían que buscar la forma de entablar negociaciones, una salida pacífica con sus hermanos del continente. Esa fue la política que mantuvo Estados Unidos desde 1974. Por ello, tanto los taiwaneses se vieron obligados a buscar negociaciones con sus homólogos del continente. Y los del continente decir, bueno, vamos a buscar hablar con los taiwaneses y de proponerles el sistema, un país, dos sistemas, que es la política que implementó la República Popular China con respecto a Hong Kong y Macao. Hong Kong era colonia británica hasta 1997 y Macao era colonia de Portugal hasta 1999, que fue por negociaciones desde la década de los 70. Se llevó a cabo una transición por 20 años hasta transferirles la administración de esos territorios a la República Popular China. Y eso es lo que le han propuesto la China continental a Taiwán. Pero los taiwaneses no han querido, porque primero ya han pasado décadas que ellos ya se sienten independientes y es como una forma de aceptar una derrota política. En este caso el partido del Kuomintang. Y la misma población ya no se siente menos china. Claro, ya agarraron como una identidad propia, al igual que otros países asiáticos, Corea, Japón, Filipinas, Vietnam. Entonces ya no sienten esa identificación con el continente. Entonces mantienen esa resistencia y bueno, y se han mantenido esa situación entre ambos territorios. Pero este conflicto no se limita a ambas partes, porque todo está relacionado. Porque actualmente la República Popular China, que ya de por sí es una potencia, pasa que ellos se concentran en lo económico, de buscar ganar influencias desde el punto de vista político, que está relacionado con la economía, mediante préstamos, instalar empresas, construir infraestructuras a cambio de que los países con los que llegan a esos acuerdos les den favores, los apoyen desde el punto de vista político para los intereses de China a nivel geopolítico, tanto en el continente asiático como en el continente africano y en América Latina. Pero eso es la parte económica. Ahora la parte militar muestra ser una potencia, de ser fuerte en su zona geográfica, y eso es lo que los ha llevado a tener conflictos con Vietnam,
que siempre han tenido una mala relación desde siglos. La única época en que tuvieron buenas relaciones los chinos y los vietnamitas fue durante la década de los 50 y los 60 durante la guerra de Vietnam contra Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, porque tanto Vietnam del Norte como China eran controlados por sus respectivos partidos comunistas. Pero desde los 70 en adelante, con el mismo conflicto entre China y la Unión Soviética, volvió otra vez esa rivalidad regional y todavía la mantiene por el control de las aguas territoriales en el mar de la China Meridional. Igualmente con Filipinas, con el Sultanato de Brunei, Malasia y Taiwán. Uno se pregunta, bueno, Taiwán no tiene aguas territoriales en el mar de la China Meridional. Y es porque Taiwán argumenta que somos la continuación de lo que es el Estado chino, antes de la división de 1949. Por eso ellos reclaman aguas territoriales en el Mar del Sur de China, al igual que la República Popular China. Hay esos conflictos geopolíticos. Igualmente está con Japón, de que hay unas islas llamadas Islas Senkaku, que están ubicadas entre Taiwán y el archipiélago japonés. Las Islas Senkaku las reclama China, porque eran parte del Imperio Ming. Pero los taiwaneses, ellos no reclaman ese territorio, es por conveniencia política con el Japón. Japón actualmente administra esas islas. También está relacionado ese control porque las Senkaku les da proyección en cuanto a la plataforma continental sobre la costa del Pacífico. Por eso, como lo he dicho al principio de este artículo, de que todo está relacionado. Aparte de los control geográfico de lo que es la zona del Asia Oriental, Estados Unidos está buscando mantener todavía su área de influencia que ellos consolidaron después de la Segunda Guerra Mundial, a tener su presencia en Corea del Sur, Japón y Taiwán, para contener a la China continental. Pero aún se mantiene claro, no se ha llegado a un conflicto armado. El último conflicto armado que hubo en la zona fue la guerra de Vietnam. Pero a partir de allí, más bien a lo que hay es una guerra comercial que se acrecentó durante el gobierno de Donald Trump, que él buscaba de revitalizar otra vez la industria interna de los Estados Unidos en detrimento de la economía china. Entonces, y lo que se ha llegado es una guerra de micrófonos, de sanciones a nivel de bloquear empresas de ambas partes. Se ha llegado a una guerra de micrófonos y una guerra empresarial. También está otro factor que en cuanto a la parte económica, está la mano de obra barata, porque no solamente es la República Popular China, también Taiwán. También hay otros países que están relacionados, Filipinas, Vietnam, Indonesia. Por ejemplo, uno ve productos manufacturados que uno tiene etiquetas hecho en Taiwán. Bueno, de eso viven los taiwaneses. Entonces todo eso está relacionado a la parte de lo que es la economía. Y ahorita en las negociaciones que hay entre Estados Unidos y la República Popular China, está la posibilidad de que Estados Unidos entregue Taiwán. Se está manejando eso como parte de las últimas noticias. Pero hay que ver cómo se sigue desarrollando esos acontecimientos para sacar una conclusión. Pero claro, le estoy dando un contexto histórico, cultural y económico en cuanto al conflicto que hay entre las dos Chinas, que es la República de China, mejor conocida internacionalmente como Taiwán o China Taipei, y la República Popular China, que es la China continental. Continuaremos informando sobre este acontecimiento histórico y geopolítico.